Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un cálculo de las estimaciones de los parámetros de una regresión. Esto lo vamos a hacer mediante matrices y mediante MATCAT. Vamos a hacer en este video tutorial, vamos a mostrar cómo calcular los estimadores de una regresión, pero con matrices. En ese sentido vamos a utilizar bastante la manipulación de matrices que se hace en MATCAT. Vamos a suponer que tenemos dos variables, la variable x, que será llamada en este caso d, y la variable y, que será llamado en este caso m. Hemos hecho una transformación con logaritmos tanto en la variable x como en la variable y, de tal forma que anteponemos una L. Y bueno, el gráfico que se puede observar muestra que existe una correlación bastante fuerte entre ambas variables. La línea que está representándose de esa forma en azul muestra precisamente la gran correlación que existe entre esta nube de puntos. De acuerdo, vamos entonces a mostrar paso a paso cómo vamos a calcular todo esto. Ya lo hemos hecho. Tenemos aquí dos vectores de datos, en este caso m, que será la variable dependiente, y d, que será la variable independiente. Tenemos un vector de unos y después lo que haremos será agrupar nuestra matriz rectangular de x, un vector de unos, seguido de el vector de datos de x, y por último el vector de y. Como sabemos nosotros, lo que podemos ver es que el estimador es igual a esto, es decir, la matriz x transpuesta multiplicada por ella misma, invertida, y todo esto premultiplicado por x transpuesto y el vector y. Esto es igual al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Los datos, los resultados están ahí. Es b igual a 0.3 y 0.99. Bien, por otro lado tenemos la sumatoria residual de cuadrados, SRC, que la denominamos así. Matricialmente podemos calcular este residual mediante esta formulación. El número de datos que utilizaremos será igual a 65, y por tanto la varianza de residuales, que se define como la sumatoria de residuales al cuadrado menos o dividido entre n menos k, o el número de estimadores. Bien, luego posteriormente vamos a mostrar que calculamos la covarianza de los estimadores, que no es otra cosa que multiplicar el escalar de la varianza residual multiplicado por la inversa de xt x, algo que ya se ha calculado antes. La diagonal principal de esta varianza-covarianza nos da la varianza de los estimadores, y en la parte inferior y superior de esta diagonal nos da las covarianzas entre ellos. Bien, si tenemos la varianza del estimador beta 1 y del beta 2, podemos entonces calcular su error típico o error estándar. Una vez calculado este, podemos hacer entonces la prueba de t calculada, es decir, podemos contrastar la t calculada con el t crítico. En cualquier caso, llegamos entonces a la prueba t,
que no es más que el estimador dividido entre su error típico, siempre asumiendo que el estimador en realidad vale cero, que el valor parametral vale cero. En este caso se puede observar que no supera el valor pragmático de 2, por tanto este estimador sería 0, pero el beta 1 sí que es mucho mayor que 2 y por tanto podríamos esperar que rechazar la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0 y por tanto decir que la variable asociada a beta 1 es significativa, es diferente de 0. En este caso particular, cuando utilizamos solamente una variable explicativa, la f calculada es la t calculada al cuadrado. En este caso tenemos ahí que es 2864. Posteriormente hacemos una serie de manipulaciones, dado que sabemos que, como se ha visto en otros videos, la sumatoria total de cuadrados es igual a la sumatoria de los cuadrados explicados, aquí está, más la sumatoria de residuales al cuadrado. O dicho de otro modo, el sec es igual también a los totales menos los residuales. Esto nos ayuda para calcular el r cuadrado, que simplemente es la razón o el cociente de los estimados sobre los totales, que es en este caso 97%. La r cuadrada ajustada simplemente es una forma más elaborada que pondera los grados de libertad, y en este caso es de 97%, básicamente los mismos. Bien, nosotros haremos este cálculo, iremos analizando cómo lo vamos elaborando en MATCAD y vamos a ir manipulando pues entonces matrices. Simplemente esto es una forma de representarlo gráficamente, pero el interés también por supuesto reside en ver cómo manipulamos las matrices, cómo sumamos, cómo restamos, cómo invertimos, etcétera, etcétera, para poder hacer esto con modelos más elaborados, por supuesto. Bien, continuamos entonces con esta idea, con estos objetivos en el próximo video.